La tenemos en espera, le agradecemos a su presencia a Jairen Noriega, es la parte de la bancada de UNES en la Asamblea Nacional. Lo ponía en contexto Jairen, antes de llegar a la Asamblea Nacional, muy fuerte su activismo, militancia, movilización en tanto a temas de derechos estudiantiles, el acceso libre, gratuito y de calidad hacia la educación, en este caso, la educación superior. En esta semana, el señor presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presentó un proyecto de ley para reformar la ley orgánica de educación superior. Son muy pocos días, quizá hace falta un poco más de análisis hacia este proyecto de ley, pero hay algunos temas urgentes que conversar. De eso estaremos en este momento, ya la tenemos en pantalla. Le damos la bienvenida a Jairen Noriega. Muy buenos días, bienvenida acá a Wambra Medio Digital Comunitario. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias también por el trabajo que ustedes hacen desde Wambra Medio Digital. Es muy importante, como tú ya mencionabas, Jorge, creo que los medios de comunicación tienen un reto enorme de desaprender muchísimas prácticas misóginas, machistas, homofóbicas, xenofóbicas, que hemos visto que han salido a relucir últimamente en los medios de comunicación, y lastimosamente no es una práctica aislada ni puntual, sino más bien vemos que es un problema sistemático, y ante ello, tanto quienes hacemos activismo desde distintos espacios como los medios de comunicación alternativos son muy importantes, así que no quería dejar de felicitar su trabajo y agradecerles también. A ver, yo quisiera, digamos, soltar algunas pistas de esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, y quisiera enmarcarla o quisiera, digamos, hablar en esta entrevista no solamente de esta reforma puntual, sino mirar una foto más amplia y una lectura, digamos, más panorámica de qué es lo que ha pasado con el sistema de educación superior. Como ustedes han mencionado ya, yo calificaría como un golpe más a la educación superior, no como el único ni como el primero solamente. Nosotros venimos ya de un recorte sistemático a la educación en general y particularmente a la educación superior desde el gobierno de Moreno. Las y los estudiantes venimos movilizados desde hace muchísimo tiempo por un recorte presupuestario que se daba año a año a partir de, digamos, en los presupuestos que se presentaba para el año siguiente, y el último recorte que se realizó el año pasado. En el contexto de pandemia también los estudiantes nos movilizamos. Sin embargo, claro, no solamente era el recorte presupuestario, sino también el desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Superior. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta reforma? A mí me preocupan al menos tres aspectos. El primero, que tiene que ver con la gratuidad. A partir de la Constitución del 2008, como una conquista social de las y los estudiantes, se logra ubicar en la Constitución la gratuidad de la educación superior, la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel. ¿Y qué es lo que pasa con esta reforma que envía el presidente Lasso? Sustituye un texto de la actual ley orgánica y añade una letra que lo que hace es que ahora los cursos de nivelación sean pagados. Las universidades públicas tengan la posibilidad de cobrar por esos cursos de nivelación, que hasta el día de hoy era un valor que estaba siendo asumido o por el sistema nacional o dentro de los presupuestos de las propias universidades. Esto es peligroso y no es menor, porque el presidente Lasso con este punto no solo no está cumpliendo su promesa de campaña, de varias campañas además, todas las presidenciales que ha tenido y esta última que por fin le resultó, donde él manifestaba que el acceso tiene que ser gratuito, que tiene que ser, universal y que tiene que ser libre, ¿no? Entonces, no solamente no está cumpliendo con esa promesa, pese a que varios titulares lo ponen en esos términos, y a mí me parece sumamente irresponsable lo que hacen, porque al parecer no han leído la reforma. La reforma no menciona absolutamente nada del tan mencionado en campaña acceso libre, sino más bien lo que hace con eliminar la gratuidad de la nivelación es poner una barrera de acceso de tipo económica.
en medio de una de las peores crisis económicas que hemos vivido como país. Y eso para mí es fundamental mencionar, y que tiene que ser un motivo y un motor de movilización para las y los estudiantes, porque no podemos dejar que pase una reforma de este tipo. Solo añado dos puntos más. Ajá. Sí, y ahí justamente, Karen, quería preguntarte, ya en el 2018 hubo una reforma a la LOES, a la Ley de Educación Superior, y ahora una nueva reforma más. ¿Por qué esta necesidad nuevamente de cambiar esta ley? A ver, es claro, ¿no? Yo creo que la visión, y quería ahí, digamos, conecto con los otros dos puntos que se me quedaron por fuera en la primera pregunta, y es la visión de Guillermo Lasso y de su gobierno respecto de la educación. Creo que no es una reforma, o sea, que no se puede leer, digamos, a la reforma solamente en el texto, sino también en los gestos políticos y en el marco de cuál es la ideología o cómo está pensando Guillermo Lasso el país, cómo piensa Guillermo Lasso la economía, y en función de eso, cuál es el lugar que ocupa la educación. Entonces, tú me preguntabas cuál es el motivo, por qué reformar nuevamente la LOES, y es porque claramente era una ley, digamos, que se pensó con errores, por supuesto. Creo que toda ley o toda política pública es perfectible, pero en su momento cuando se pensó esta ley orgánica de educación superior era precisamente para generar un sistema de educación superior, para generar instancias y organismos y mecanismos de control de la calidad de las universidades, y eso es algo que para Guillermo Lasso ocupa no un lugar secundario, sino más bien para él no tiene ningún lugar de importancia la calidad, por ejemplo. Entonces, otra de las preocupaciones respecto de esta reforma es que se le quita algunas funciones al Consejo de Educación Superior. Y ahí hay una alerta muy importante que tiene que ver con que las universidades, constitucionalmente, tienen su carácter es no lucrativo, ¿no? Y en esta ley, en la LOES vigente, existe un apartado en el cual hay sanciones para las universidades que incumplan con este principio constitucional. En esta reforma lo que hace Guillermo Lasso es eliminar ese apartado de sanciones. Entonces ustedes saben que si no hay sanciones es muy difícil que se cumpla la ley, lastimosamente. Entonces esto pone en riesgo también por un lado la gratuidad de la educación, pero por otro lado también este principio constitucional de que la educación no puede ser lucrativa. Y otro tema más que también es preocupante en términos de gratuidad es que únicamente ubica como personas, digamos, que pueden acceder a este derecho de la educación gratuita hasta tercer nivel, a las personas ecuatorianas y residentes en este país, residentes permanentes. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de los migrantes? Y esto yo ya lo dije y espero que la Unidad Técnica Legislativa haga lo propio, porque esto está en contra de nuevamente un principio constitucional, el artículo 9, que señala la igualdad de derechos. Y ahí ubica a una población que está sujeta a esta igualdad, a las personas que son migrantes. Entonces, esta ley tiene muchísimas, digamos, fallas, inconsistencias, pero sobre todo creo que tiene, o se puede mirar claramente cuál es la visión de Guillermo Lasso y de su gobierno respecto de la educación. Una educación que no es un derecho para todos y todas, sino que es un negocio y también es un privilegio de aquellos que pueden pagar, como es el tema de la nivelación, ¿no? Justo, ahora, Jairen, disculpa que te interrumpa, justo sobre el tema de la nivelación. Finalmente, desde la Asamblea Nacional o los gobiernos, ¿se escuchan las propuestas de los docentes y estudiantes para implementar la política pública sobre educación? Y no solo hablo del gobierno de Guillermo Lasso, Lenín Moreno, el expresidente Correa, porque recordemos, retomando el modelo, cuando se encontraba el gobierno del expresidente Correa, proliferaron los espacios privados de nivelación en todo el país. Porque claro, había una presión muy fuerte sobre ustedes, chicos y chicas que nos están viendo en este programa, para el ingreso a la universidad, sobre méritos, sobre... A ver, entonces, yo quiero comprender cómo la clase política sí escucha o no las propuestas de docentes y estudiantes que quieren acceder a la universidad. Sí,
A ver, este tema es complicado y es, yo diría, hasta cierto punto doloroso para muchos estudiantes. Muchos de mis compañeros, yo fui la segunda generación que ingresó a la universidad con este examen de ingreso que inició en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y la verdad es que sí, muchos estudiantes, compañeros míos, se quedaron fuera del sistema y eso es algo que se tenía que corregir, por supuesto, pero no pasa por la existencia o no de un examen, sino que pasa por la ampliación de cupos. ¿Y cómo logramos esa ampliación de cupos? Por un lado, no recortando presupuesto, pero es como lo obvio. A mí me parece que tenemos que desmantelar también este discurso de Guillermo Lasso, de todo el tiempo hablar de las libertades, pero ¿de qué libertad me estás hablando si es que no puedo acceder a la educación porque no existe presupuesto? Si no hay si no, las universidades no se les entrega mayor presupuesto, no pueden ampliar su oferta. Y por otro lado también, en esta ley, por ejemplo, no se habla para nada de la creación de nuevas universidades, que es lo que en principio solucionaría el problema de la falta de cupos. Esta ley para nada toca el acceso a los estudiantes y, como decía antes, más bien lo que hace es restringir. Es verdad que, digamos, sí hay estudiantes que se están quedando por fuera del sistema de educación y eso es una cosa que se tiene que corregir, eso no puede pasar, porque además, y yo lo digo ahí un poco en primera persona, ¿no? Yo soy primera generación de mi familia en acceder a la educación superior y eso no hubiese sido posible sin la educación pública. Entonces, en este momento, desde la curula en la Asamblea Nacional y hasta hace un año en las calles y en las aulas, protegíamos como estudiantes universitarios de este derecho, entendiéndolo no como una conquista individual o no como sacar el título y olvidarnos de por dónde pasamos o de qué somos producto, sino más bien como una conquista social y colectiva, y en ese sentido proteger la educación pública, porque existimos muchísimas familias que por generaciones el título universitario era una aspiración de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras madres, que no pudieron acceder a la educación porque no era gratuita, y ahora, digamos, existe esa posibilidad y que ha sido un derecho que ha estado bastante golpeado desde ya hace algunos años. Entonces, sí dejar sumamente claro que esta reforma no amplía derechos para nada, no aumenta los cupos en las universidades, porque para ello necesitas presupuesto universitario, y de forma extraoficial todavía no ha llegado, no se ha publicado la información de manera oficial, pero se viene un nuevo recorte a las universidades. Ahora, y esto Jaire, sí. 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 Ahora, Jaime, estamos hablando de que en el país hay una falta de infraestructura universitaria, de nuevas universidades. De forma paralela a la propuesta presentada por Lasso, otro asambleísta presenta una nueva propuesta para reabrir 14 universidades. ¿Qué pasa con estas universidades? O sea, ¿esto no solucionaría más bien este problema de infraestructura? Sí, pero creo que la educación es mucho más que eso, y eso también me parece que es importante que tengamos claro, y quienes hoy tenemos la oportunidad de legislar y de hacer política pública, no podemos jugar con el futuro de las y los jóvenes que, digamos, al no obtener un cupo en la educación pública, y encontrándose ante la necesidad de poder lograr un título universitario, sí como una aspiración, pero también como un medio para lograr movilidad social. En una sociedad tan desigual como esta, la educación juega un papel fundamental y no podemos jugar con los sueños y con las aspiraciones de millones de jóvenes y ofrecerles una educación mediocre que no tenga calidad. Y ahí también sí quisiera mencionar otra de las cosas que se encuentran en esta nueva reforma, que tiene que ver con que ahora el Consejo de Educación Superior, con esta reforma, se le quita la posibilidad, o más bien la autoridad sobre la creación de nuevas carreras universitarias, lo cual es peligroso en varios sentidos, ¿no? Y hablando también del tema que tú mencionabas de la reapertura
de estas universidades que fueron denominadas universidades de garage porque no cumplían, después de una evaluación que se hizo, no cumplían con los estándares mínimos para que sean calificados como universidades y más bien eran espacios donde quienes las crearon no lo hicieron con una visión de educación, sino más bien como una visión de negocio, ¿no? Dijeron, bueno, hay gente que se está quedando por fuera del sistema, entonces voy a crear estas universidades que no eran universidades. Y digamos, la educación tenemos que nosotros procurar que sea de calidad y para ello tienen que existir organismos de control que controlen precisamente esto y que no suceda lo que sucedía antes. A mí me parece que es una reforma que no va a tener, esperaría yo, apoyo en la Asamblea Nacional y más bien lo que nosotros deberíamos desde el legislativo es procurar las reformas que las universidades necesitan y están requiriendo. Y voy a poner sobre la mesa un pedido puntual. El día de ayer nos reuníamos con rectores de universidades públicas y uno de los problemas que también nosotros desde los estudiantes veníamos reclamando es el tema de la autonomía para el manejo de los presupuestos. ¿Qué es lo que pasa a día de hoy? Y voy a ser súper breve describiendo el problema. Existen papeles, un presupuesto para las universidades. Sin embargo, no es un presupuesto que lo tengan en una cuenta bancaria y que puedan sacar cada vez que necesitemos adquirir algo en infraestructura o una nueva construcción o un tema de investigación, sino que es el Ministerio de Finanzas el que se encarga directamente de hacer las contrataciones y demás. Estos son procesos que duran, en el mejor de los casos, 3, 4, 5 meses, y eso hace que mucho del dinero que se encuentra en papeles, adjudicado, digamos, como el presupuesto, no pueda ser devengado, o simplemente el Ministerio de Finanzas desembolsa el presupuesto con mucho tiempo de posterioridad y quedan 1 o 2 meses para gastarte millones de dólares. Entonces las universidades no logran gastar, digamos, el dinero que tienen en papeles como presupuesto y eso es un problema. Esta reforma que ha enviado Guillermo Lasso no topa para nada ese problema. Entonces, lo único que está haciendo es, por un lado, insertando o imprimiendo una visión mercantilista de la educación en la cual las universidades tienen la potestad de crear cuanta carrera consideren pertinente, pero ojo, si bien esto es para las universidades públicas y privadas, las universidades públicas no podrán crear más carreras porque no existe presupuesto. Es más, a día de hoy existen carreras que ya no están siendo ofertadas por falta de docentes y eso es algo que con un nuevo recorte presupuestario sería aún más complicado. Este tema de la creación de nuevas carreras sin ninguna vinculación a un proyecto nacional, lo que haría es que las universidades privadas puedan crear cuanta carrera quieran sin necesidad de pasar por un organismo de control. Y esto es peligroso porque luego tenemos una serie de estudiantes universitarios con sus títulos y no necesariamente con una vinculación al mercado laboral real en este país, lo cual también genera otro problema que es el desempleo juvenil, que a día de hoy desde la Asamblea también estamos buscando combatir. Uno de los temas que se ha establecido en estos años como reto, el equilibrio entre la responsabilidad del Estado sobre garantizar el derecho a la educación y la autonomía universitaria. Ahí quizá en la Asamblea Nacional puedan encontrar esta clave para quitar este nudo en ese equilibrio, porque claro, si la propuesta del proyecto de ley del señor Lasso establece menos responsabilidad en garantizar el derecho a la educación y traslada esa responsabilidad propia del Estado ecuatoriano, no estamos tampoco bien, pero al lado contrario, si se establece como restricciones solo desde el Estado ecuatoriano hacia un modelo que ya hemos visto no soluciona los problemas sobre educación y que sí requiere autonomía universitaria. Finalmente, Jairen, para cerrar la conversación, hay temas que estamos viendo en el legislativo, en la Asamblea Nacional, que requieren, que vemos que ya requieren de posiciones mucho más claras de los bloques, y hablo de los bloques de centro izquierda.
Estamos hablando de una ley de educación o de reformas a la ley de educación superior. ¿Pensarían en conversar con otras bancadas de la tendencia, en apoyar otros proyectos de ley? Porque la ambigüedad nos está comiendo en los tiempos políticos en la Asamblea Nacional y estos proyectos se están tramitando en el Consejo de Administración Legislativa, están ya pasando a las comisiones. ¿Qué han pensado desde UNES? Sí, a ver, desde UNES nosotros tenemos clarísimo que tenemos un mandato y ese mandato entregado hacia nosotros en las urnas tiene que ver básicamente y en términos bastante generales con la protección de los derechos, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al empleo digno, y en ese marco es que nosotros estamos trabajando nuestra agenda en el legislativo. Estamos evaluando en este momento si se considera pertinente nosotros elaborar también una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior para que no sea únicamente la propuesta del señor Lazo la que se esté debatiendo. Sabemos también que existe una propuesta que ha sido abanderada por Pachacuti. Y les digo, sinceramente, nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a conversar con otras bancadas siempre y cuando tengamos una meta clara, que tiene que ver con la protección del Sistema Nacional de Educación Superior, de la protección de los presupuestos en educación, de la protección de un principio fundamental como el de la gratuidad. Para nada nosotros tenemos dificultades o... sí, para sentarnos a conversar con otras bancadas. Más bien yo haría un llamado a mis colegas asambleístas y a la Asamblea Nacional en general a que mantengamos las puertas abiertas, no solamente para autoridades, sino también para docentes y sobre todo estudiantes. Lastimosamente, este sector que es sumamente importante y es en el sistema de educación quienes son mayoría, las y los estudiantes, son muy poco escuchados e incluso existen representaciones que no necesariamente son legítimas y lastimosamente son quienes terminan siendo la voz de todos en ciertos espacios. Así que más bien escuchar qué es lo que está sucediendo con los estudiantes. Sabemos que vivimos una crisis sanitaria y económica que ha dejado a muchos por fuera del sistema, más de los que ya se quedaban sin crisis. Entonces creo que es muy importante también pensar reformas en ese sentido. ¿Qué es lo que ahora en un proceso post pandemia necesitamos de las universidades? Y eso no es algo que lo vamos a decidir entre 4 asambleístas en 4 paredes, sino más bien necesitamos, y ahí hacemos un llamado a los estudiantes para que se sumen a este proceso de discusión desde las aulas, a través de asambleas, junto con los docentes y también con las autoridades, para construir una reforma que realmente responda a los intereses de quienes hacen parte del sistema de educación superior y no que respondan a los intereses de ciertas billeteras que lo único que buscan es seguir creciendo en volumen y en tamaño. Continuaremos conversando de este tema, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Agradecemos la presencia de Jairen Noriega, parte en la Asamblea Nacional, parte del bloque de UNES. Muchísimas gracias, Jairen. Gracias. A ustedes, muchas gracias.